hay 1 millón sobre el de funcional, hay más de 1 millón de infecciones de transmisión sexual que se producen cada día, y equivale más o menos al 2020, el último dato que dio la OMS, de 326 millones de infecciones por estos cuatro microorganismos que son los más afectados. Tricomonas, Neisseria gonorrea, clamidia y sífilis. Entonces vamos a hablar más de ellos, de los más importantes, y por último vamos a hablar de las varices bacterianas, que son infecciones que ustedes se acuerdan, unos la consideran como una alteración de la microbiota de la vagina, y otros que también la consideran como una infección de transmisión sexual. Casualmente, como vamos a hablar, pues la varices bacteriana tiene diversos factores. Algunos son internos propios de la mujer y otros son posteriores, pues haber tenido una relación o pues haber tenido un tipo de algún factor de riesgo, que ya lo vamos a hablar. Vamos a hablar sobre los agentes biológicos, que esto no me va a detener mucho porque estaba haciendo la diapo y no me iba a alcanzar el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que ustedes lo pueden ir a revisar en la Transmisibles 1. Y si no, yo les paso esa. Bueno, ahí el graduate positivo. Vamos a ver las patogenias, referidos más que todo no en sí a los factores de virulencia, sino pues cómo sucede la relación entre ese microorganismo y las células del humano. Describir los cuadros clínicos, lo más frecuente, de forma general los cuadros clínicos causados por estos, las pruebas de laboratorio importantes a indicar y interpretar las características epidemiológicas. Si ustedes se acuerdan, pues la gonorrea es causada por Neisseria gonorrea, un diplococo gram negativo, ¿verdad? Esta es una infección producida por Neisseria gonorrea que afecta a los epitelios de algunas mucosas, como del cervix, la uretra, a la mucosa no está refiriendo, ¿verdad? Recto y la conjuntiva. Y de ahí pues ustedes pueden imaginarse la inflamación de esos lugares. Entonces podemos tener una cervicitis, una uretritis, una conjuntivitis, una proctitis y también la mucosa que últimamente se ha reportado por las costumbres culturales de relaciones sexuales, como es la felación, que es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Que es la faringitis gonocócica, que aproximadamente hoy se está reportando mucho en mujeres. El agente etiológico, si ustedes se acuerdan, tiene muchas estructuras importantes en su superficie, como factores de virulencia, ¿verdad? Y además tiene una capacidad de que a la célula, acuérdense que es un diplococo, como gran negativo, con aspecto de grano de café. Esa es la forma más típica que vamos a encontrar cuando se observa a microscopio. Y cada célula, ¿verdad? Aquí hay dos que está formada por 3 copias de DNA, y eso lo hace que muchas de las estructuras que conforman tanto el virus como los biotos varíen ligeramente. Creo que le han dicho eso en la resolución. Entonces, esos son los principales factores de patología. El primero tiene que ver con la adhesión, si ustedes se acuerdan, y la elevación de la fagocitosis. El por, pues esto tiene que ver mucho con la formación de poros en la misma célula y la definición de nutrientes. Y también la capacidad de fijar algunos factores de complemento. La fijación de estos factores de complemento, entonces ustedes se imaginan que vamos a activar la vía de activación que nosotros conocemos y por lo tanto pues utiliza ese mecanismo, estas proteínas para evadir el sistema inmune. Otras son las OPA, estas sirven también como moléculas de adhesión que unen más fuertemente pues, a la célula bacteriana, a la superficie de las células epiteliales, y también actualmente es la que se utiliza para tipificar los diferentes genotipos de Neisseria gonorrea que existen. Y ¿se acuerdan qué significa esto?
lipopolisacáridos no es. Aquella cadena 1, igual es una estructura muy variable que únicamente tiene la función de endotoxina y parecido a lipopolisacárido, lo cual pues le da la capacidad ambiente de inclusive la muerte de las células epiteliales y también de activar un centro de que son las principales células que se van a activar cuando estamos hablando de nuestro inmunidad. Y tiene que ver la activación de esta estructura con la activación de esas células, ¿verdad? Y la posterior llegada de códigos nucleares de gran abundancia, que son los que van a predominar mucho en las secreciones que tienen estos pacientes que sufren de gonorrea. Ya vamos a ver pues, algunas. Este es un caso de faringitis, este es un caso de proctitis y el otro es la típica uretritis en el hombre. Ya vamos a ver unas fotos. Bien, yo creo que este cuadro lo mostraba el doctor. Lastimosamente, yo cuando vi este cuadro no se relaciona con los datos que la OMS da, ¿verdad? Aún vean que ponen como en primer lugar a las verrugas anogenitales, ¿verdad? Cuando esa es una causa, pues no la principal, de infecciones de transmisión sexual. Y si vemos gonorrea, ¿dónde está? Ven que dice 972. No dice gonorrea, dice infección gonocócica, ahí están incluidas todas. Lo cual indica, comparado con otros países donde se hace un estudio muy analítico, se utilizan métodos muy efectivos para su diagnóstico, el dato pues anda bastante alto, 972 en el 2020 me parece muy poco. ¿Y por qué? Porque la mayoría de estas, las personas se automedican, ¿verdad? No es frecuente que un hombre, generalmente, yo por ejemplo he tenido, cuando estaba en la sección de bacteriología hace muchos años, recibía muchos compañeros de ustedes, ¿verdad? Que habían ido y que no saben qué pasó y pues sí, decime a dónde fuiste, ¿verdad? Y pues y obviamente tenían secreción. El doctor, conocieron al doctor Garay ustedes, ¿sí? No podemos bien, a él le consultaban y yo le decía el cultivo. Y obviamente pues no era que se había sentado a una piedra caliente, cuando se veía que tenía una piedra caliente y me dieron algo vivo, pero no estaba con el culo, no, que se era vivo, se fue a es lo que dicen, inventé una piedra caliente y por eso tengo esto, no, igual, porque la gente en campo eso dice, ¿verdad? No, que me deslicé y me caí, no, ¿verdad? Siempre ha habido, igual yo les decía, no es que sí que me fui a dónde va. Entonces, entonces muchos casos son, aunque muy leves, realmente son asintomáticos y la gente se automedica y también cuando van a pasar consulta no se hace un curso de la herramienta de diagnóstico para esta paciente que además se trata de igual puede pasar desde penicilina hasta productos agentes, que agentes adicionales como un original que pueden estar en otros sitios y no dice que sea una infección bacteriana de otro origen y no por vean, aparece un millón de tentativos de transmisión sexual diarios, equivale a 374 millones a nivel mundial. De estas, 156 fueron de trimeses millones, casi números, y 86 de gonorrea. Y el primer lugar es clamidiasis, que creo que ya les habló el doctor. No, clamidiasis. Entonces, la mayoría de todas las infecciones de transmisión sexual, el problema que tienen es que son asintomáticas. Eso las hace, entonces el control es difícil porque la gente no se da cuenta que está infectada por ese microorganismo o por ese virus, pues, y si se consideran transmisores de alta frecuencia, que es aquella persona que aparentemente está sana, generalmente hombre, y que tiene múltiples parejas sexuales, entonces facilita la transmisión y diseminación de estas infecciones de transmisión sexual.
Y esto aplica casi pues a las que vamos a hablar ahora, como infecciones asintomáticas. Igualmente, las infecciones de transmisión sexual aumentan el riesgo del VIH, generalmente siempre está relacionada. Por eso cuando aparecen un caso de tricomoniasis, un caso de gonorrea, siempre le indican la prueba de VIH, ¿verdad? Porque siempre hay una relación estrecha entre estas infecciones y la transmisión factible del VIH. La incidencia en ese caso, el único país donde encontré datos en Estados Unidos y todos los otros países de y países en desarrollo, pues hay subregistros. Y para el 2020 venía se bajo la incidencia y aumentó en el 2020. Ellos lo relacionan porque estuvimos encerrados. Dicen que comparado con el último dato que tenían, que era el 2016, aumentó un 5% en el 2020. Entonces, y ellos ya los meses se tratan de que realmente el número de casos disminuye. Y obviamente el uso de preservativos ha bajado bastante el número de casos. Pero los pacientes asintomáticos sí existen. Entonces, eso mantiene siempre un número de casos bastante anuales en el caso de los Estados Unidos. Y en países en desarrollo es bien difícil conocer la incidencia de la gonorrea, por lo que yo les estaba hablando. Hay mucho subregistro, ¿verdad? Hay no utilización de métodos adecuados para el diagnóstico y a veces, y la mayoría se hace un diagnóstico clínico, que al final solo le ponen uretritis y no gonorrea. Porque, pues, una gonorrea, pues hay que hacer el diagnóstico, ya lo vamos a ver, para decir exactamente cuál es el nombre de la enfermedad. Las personas afectadas son los adultos jóvenes como ustedes, mujeres de 14 a 24 años y en los hombres de 20 a 29 años. El 70% de todas las infecciones de gonorrea suceden en esos dos grupos, o sea que ustedes son más. Generalmente pues, con las múltiples compañeros sexuales que se acostumbran en otros países, obviamente. Ustedes no, ustedes ahorita todavía están puros. Se ha comprobado que es más fácil transmitir la gonorrea del hombre a la mujer que de la mujer al hombre. Entonces, hay estudios que han demostrado que en un solo contacto sexual la mujer tiene el 50 al 70% de posibilidad de infectarse con gonorrea si tiene relación con un hombre infectado. Y en el caso del hombre, si se infecta, pues, si se mantiene una relación con una mujer, solo hay la posibilidad de infectarse del 20 al 30%, o sea, es bien baja. Así que no vayan a hacer esto con que se aprovechen de, pues no, la posibilidad que tengo es menos, así que no. Siempre, pues obviamente, esos son los datos epidemiológicos, ¿verdad? Han reportado, pues, la Organización Mundial de la Salud. La transmisión, pues, estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, el contacto sexual, en este caso de la gonorrea, o los distintos tipos de relaciones sexuales. Se habla más del contacto, pues, normal, pero también de la relación en el caso de las mujeres, y es muy bajo en el caso de la relación sexual entre mujeres, ¿no? Entonces, pero ya vamos a ver que esa es una desventaja para la vaginosis, ¿verdad? Si bien hay poca probabilidad de transmisión, pero sí hay, como por el tipo de relación que establecen y lo que hacen, afectan más la mucosa vaginal y entonces puede aparecer una vaginosis. Y lo último que estábamos hablando es la resistencia a los antibióticos. La gonorrea ha ido cambiando el tratamiento a través de los años y esta es una preocupación, pues, permanente, lo cual, pues, se ve facilitada en los países en desarrollo por el uso indiscriminado de antibióticos o automedicación. Eso, yo les voy a dar el capítulo de, ¿cómo se llama?, de medicina interna de Harrison. Ahí está todo, es lo que vamos a usar ustedes, más o menos, de medicina interna. En los otros libros habla muy, ¿cómo se llama?, es muy escueto.
En la patogenia, pues acordémonos que inicialmente tenemos una Neisseria gonorrea, el cual establece en la mucosa donde sea, a través de los pilis y las proteínas OPA, eh, facilitan la adhesión pues, a las células de la mucosa y compiten con la microbiota. Y una vez que se han establecido, van a comenzar a reproducirse, a colonizar la superficie de las células epiteliales y luego a través de transcitosis, ¿se acuerdan de eso? No lo mencionaron en unidad innata. Ellos ocupan este mecanismo para atravesar las células intestinales y llegar pues hasta la lámina basal, ¿verdad? Una vez a través de este proceso, las células comienzan a producir se ponen los lipoligosacáridos, que son una potente endotoxina, estimulan a los macrófagos a través de los receptores tipo TOL, que son capaces de unirse y estimularse, igualmente a las células dendríticas que se encuentran a ese nivel. Una vez activadas estas células comienzan a producir grandes cantidades de citocinas, que son las que ven ustedes ahí, interleuquina 1, 6, la 8, la 17 y el factor de necrosis tumoral. Estos son potentes agentes quimiotácticos, van a llamar al sitio del lugar de la infección a muchos polimorfonucleares cuya función principal es tratar de ir a destruir a la Neisseria gonorrea. Pero la Neisseria gonorrea tiene muchos mecanismos de evasión. Uno pues es el OS. El OS, por ejemplo, utiliza, no sé si les dijeron eso cuando les hablaron de género Neisseria, un mecanismo de mimetismo molecular que se parece mucho a estructuras que están en la superficie de las membranas celulares, el OS, y eso hace que si hay un anticuerpo que pueda neutralizarlo, no le va a hacer nada porque no se va a unir. Igual que también hay mecanismos que la misma como proteína OPA y POR tienen para evadir la acción de complemento. Y también, pues, se acuerdan de la mitosis, no sé si los mencionaron. Los polimorfonucleares, no sé si fue hace 2 años, pero tuvieron que mencionar esto sí. Ellos tienen a través de su citoplasma, emiten como proyecciones a manera de fibras, y que eso les facilita capturar a más microorganismos, ¿verdad? Es una red que se descubrió pues hace muy poco. Bueno, aquí pueden ver un ejemplo que lo produce y así captura más células. Este proceso pues es inhibido por el cerebro. Entonces la llegada de muchos polimorfonucleares ahí a ese lugar y la salida de ellos hacia la parte hacia afuera, buscando más microorganismos, haciendo el proceso de diapélis, ¿ustedes se acuerdan? Esto provoca la salida de líquidos y esa gran cantidad de células muertas, además de células de la mucosa y polimorfonucleares es lo que va a formar el moco. Una secreción mucopurulenta, inicialmente es un poco transparente y luego se hace de color amarillenta muy espesa, ¿verdad? Si está en la uretra, entonces el paciente va a referir, que es lo que me decían algunos, ¿verdad? Que en las mañanas principalmente, y por eso le decían a veces gota militar, porque en las mañanas donde más, después de levantarse, inmediatamente cuando están, de repente sienten que están como saliendo una gota del pelo, y está goteando es pus, es pus. Y en algunos lugares se le conoce como gota militar, ¿verdad? Obviamente los síntomas de las mujeres son diferentes, ya lo vamos a ver. Manifestaciones clínicas, bueno, las infecciones gonotóxicas en varones, la más común, la más frecuente, la que se presenta en la mayoría de los casos, quizás es la uretritis. Voy a poner esto. De la uretritis, aunque el 66% de los casos son asintomáticos, ¿verdad? El periodo de incubación es unos 2 a 7 días y se caracteriza por la principal manifestación clínica son esas dos. La presencia de una secreción uretral que al principio es mucoide, ¿verdad? Y que posteriormente se va haciendo espesa y es amarillenta y muy abundante, ¿verdad? Y espesa, ¿verdad?
Eso es lo que se llama mucopurulenta, ¿verdad? A eso se refiere. Ahí está de color blanco, puede ser de color amarillo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de células muertas que tenga. Uno puede ser, entonces, uno puede hacer frotis de esa secreción, ¿verdad? El teñirlo con GRAN y ver los diptococos gram negativos intracelulares dentro de los oligomorfonucleares. Y obviamente el otro síntoma es la disuria. Es el ardor al orinar pues, que tienen los hombres. Esas son las dos principales signos cuando hablamos de uretritis, que pueden presentarse en otras, ¿verdad? Lo que varía y lo importante es el tipo de secreción que a veces puede aparecer en estos pacientes, ¿verdad? Si no hay un tratamiento adecuado, pues puede complicarse con cualquier inflamación. La bacteria puede irse a esos lugares y producir obviamente inflamación en esos sitios, dando pues, epididimitis, prostatitis, edema en el pene, ¿verdad? O sea, no es que lo tengan grueso ni grande ni que está creciendo, sino que está edematizado porque tiene una gonorrea, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en mente. Y también pues alterar pues las vesículas seminales. Entonces esas son complicaciones en un tratamiento adecuado. Obviamente, si no sigue un tratamiento adecuado, pueden presentarse las infecciones diseminadas que vamos a ver más adelante. Las infecciones en mujeres principalmente se manifiestan a manera de cervicitis, el sitio más, aunque la mujer puede tener uretritis, pero la forma clínica más frecuente que presenta en la mujer es la cervicitis. Es una infección en la cual pues, el parásito está en el cervix. Igual hay el periodo de incubación puede ser de 10 días, inicialmente la secreción es escasa, pero conforme van transcurriendo los días, la secreción se vuelve igual que en el hombre, amarillenta, o sea, mucopurulenta. Obviamente hay dolor, hay picazón, un poco menor que en la tricomoniasis, y cuando se ve, pues con el estudio pues, anatómico, uno puede ver la zona del cervix enrojecida, ¿verdad? Y la salida obviamente del pus. Ese es pus, ¿verdad? A diferencia de otras infecciones que son en la clamidia, que es una secreción, en lo que les he dicho, que es más hialina, no es amarillenta como esta, ¿verdad? Que eso obviamente se hace pues cuando se está haciendo pues el examen físico. También un cuadro de vaginitis, donde hay una inflamación de todas las paredes, obviamente la vagina, y obviamente va a haber más secreción de pus. Si no hay un tratamiento adecuado, pues estas son las complicaciones. La perihepatitis no es una hepatitis, sino que acuérdense que la bacteria sube hasta las trompas de falopio y a través por continuidad con la pared interna abdominal y el contacto con el hígado hace secretar en la pared interna del abdomen estas proyecciones como maneras de fibras que se pegan con la cápsula del hígado. Entonces, esto es lo que se llama perihepatitis. Eso es más común, esto sucede en mujeres, obviamente, personas que tienen como más cercana, pues esa parte. Y no es que sea una hepatitis, sino que la cápsula generalmente se inflama del hígado y por el estrecho, por el contacto estrecho con las trompas de falopio. Además puede haber enfermedad inflamatoria pélvica, lo que ya se mencionaron, y abscesos en la glándula de Bartolini. Estas son complicaciones si no se da un tratamiento adecuado. Obviamente no es normal este tipo de secreciones y las mujeres obviamente van a tener que ir a consultar. Otros cuadros que aparecen tanto en hombres y mujeres, en mi caso es la proctitis, pero aparece más en hombres, ¿verdad? Generalmente por contacto, el origen puede ser contacto sexual o en este caso en las mujeres por la cercanía de la vagina. Entonces aquí hay unos cuadros muy parecidos a los que pueden haber en el caso de una rectitis por amibas o por tricuris o por palactidio, en el cual hay nervio, hay dolor, hematoquesia, o sea que van a ver en las heces sangre rutilante, o sea sangre fresca, van a ver en las heces el color rojo,
no van a ver color negro y mucha secreción mucopurulenta. Y como ven, pues las paredes del recto tienen pus. Entonces, al examinar eso, obviamente el valor de hacer un diagnóstico de ahí en una muestra donde ustedes ya saben que hay flora o microbiota humana normal es bien difícil, ¿verdad? Obviamente ustedes deben de tener en mente que un reporte de laboratorio proveniente de una muestra donde hay microbiota intestinal, la sensibilidad de eso es muy baja, porque hay muchos otros géneros de Neisseria o especies de Neisseria de la flora normal que les pueden dar un falso resultado. Obviamente, si es una muestra, pero ustedes deben aprenderse cuáles son los sitios o los líquidos que son estériles. Un líquido articular, que ya saben que ustedes que es estéril, pero el paciente tiene una gonorrea, tiene una artritis gonocócica, la bacteria que sale de ahí, esa es. Igual del líquido cefalorraquídeo, porque son muestras estériles, ¿verdad? No debería haber microorganismo, y cualquier microorganismo que le reporten tiene valor. Igual en una muestra de orina, si la muestra de orina ha sido bien tomada, ya, creo que le van a hablar de infecciones urinarias, le van a hablar de la orina en el chorro. No sé si han tomado una muestra de orina cuando ustedes se han ido a examinar y les han explicado un tipo sobre la toma de muestras de orina para darle valor al resultado. Y eso pues el médico tiene que investigar al paciente, porque al final, si ustedes no le dan las indicaciones al paciente, pues él se lo va a hacer, lo va a llevar al laboratorio, el laboratorio no va a saber cómo se tomó esa muestra y le va a dar un reporte, ¿verdad? Lo cual puede ser un poco falsificado, porque no se dieron las indicaciones importantes para la toma de muestras. Por ejemplo, no vayan cuando vamos a hacer diagnóstico, un frotis de secreción mucopurulenta del recto. Digamos, hay microbiota ahí, pero o sea, no tiene valor, o sea, no lo van a indicar, ¿verdad? Un cultivo, hay cultivos especiales para Neisseria, ¿se acuerdan? Entonces un cultivo es lo ideal, porque allí hay medios selectivos, ¿se acuerdan? Me acabo de medios selectivos y diferenciales, medios selectivos que van a seleccionar a esa bacteria o estimular a que crezca. Hay casos de faringitis que generalmente son asintomáticas, generalmente son infecciones leves, pueden autorresolverse, ¿verdad? Y pues es común, pues como ustedes lo han visto, pero al momento hay dolor en la garganta, algunos cambios pueden ser tomados, ¿verdad? Y todo pues es origen, la mayoría de veces por la transmisión a través de la boca, ¿verdad? En las relaciones sexuales. Es más común en mujeres, ¿verdad? Y como les dice aquí, pues generalmente esta no es una faringitis que generalmente se autorresuelve, la mayoría de veces, pero obviamente nadie va a andar con una faringe llena de pus, ¿verdad? Y con el dolor siempre van a ir a pasar consulta. Ahora, si busca gonorrea, puede ser que el médico piensa, no, va a hacer un estreptococcus, ¿verdad? Si no se hace cultivo, pues no, nunca vamos a saber en realidad qué era. Entonces hay mucho subregistro de los tipos de infecciones que puede producir gonorrea y que pueden referirse pues, a otro tipo, que en este caso una faringitis que uno puede pensar de que no sea causado por Neisseria. Tenemos la gonorrea ocular, que en este caso puede ser, pues, en el hombre es más común, porque pues, como él se manipula más, evidentemente cuando va al baño, y si no hay un lavado adecuado de las manos, si toca los ojos, puede entonces sufrir de una conjuntivitis o gonorrea ocular. Aquí tenemos algunos síntomas, ahí lo pueden ver, edema palpebral, hiperemia, las conjuntivas están rojas, mucha irritación en la conjuntiva, una profusa secreción, y cuando es en los niños, no recién nacidos, de madres infectadas con gonorrea, obviamente ellos se infectan a través del canal del parto, ahí pues el cuadro unos 2 a 5 días después del nacimiento, y si el niño es infectado, le va a aparecer pues la conjuntivitis neonatal, o conocida como oftalmia neonatal. Hay unas gotas que ahora ponen, pues cuando el niño inmediatamente nace, porque ya no ocupan el nitrato de otra solución, para prevenir estas infecciones. Vean la secreción, el niño es verdaderamente pus, ¿verdad?
Uno eso lo cultiva, lo puede hacer un frotting y puede ver ahí las micelias. Si no hay, en algunos pacientes las infecciones gonocócicas se complican mucho más y originan las infecciones gonocócicas diseminadas. O sea, la bacteria puede irse a sangre, aún pueden hacerse como cultivo, o sea, cultivo de la sangre y aislarse la bacteria de la sangre, ¿verdad? La mayoría de veces afecta a las mujeres, ¿eh? Y pues y generalmente estos pacientes como que presentan tres o dos como manifestaciones clínicas más comunes, que son las artralgias, ¿no? y un tipo de lesión cutánea que aparece en la piel, ¿no? Principalmente aparecen con pequeñas manchas, luego se hacen pápulas y luego se hacen pústulas, o sea, se forma pus también. Pueden que el gonococo se ha diseminado por todo el organismo. Entonces, estos pacientes pues, presentan estas manifestaciones clínicas que podemos ver unas. Estas son las lesiones que aparecen en la piel, estas son máculas y allá ya tenemos una pústula. Allí, pues en ese pus se puede tomar la muestra y se puede hacer el prótesis cultivo que vamos a hablar. Y muy raramente, como producto de la infección gonocócica diseminada, pueden haber casos de meningitis y endocardititis. Entonces hay que tener, ustedes tienen una tarea muy difícil a la hora de decidir cuál es el origen de una meningitis, ¿verdad? Y por eso, pues tenemos que saber primero conocer todos los microorganismos que les van a producir eso, y luego ir descartando con su historia clínica, con los resultados del laboratorio, qué es lo que podría ser. Y eso es lo complicado. Pero ustedes lo pueden hacer. Si lo hacen otros, pues todos ustedes lo van a poder hacer, ¿verdad? Con el conocimiento, obviamente. En diagnóstico, lo que más se ocupan, bueno, aquellos que lo usan, por ejemplo, en unidades de salud. ¿Cree que podría hablar un poquito más fuerte? ¿Le importa que los compañeros dicen que no me escuchen? Fíjense que ya pedimos que instalaran el sonido, porque ahí lo ven ustedes. Pero está difícil porque a ver que tienen otra complejidad. Vamos a ver. Las muestras pues, pueden ser de los sitios que ustedes, la secreción del sitio que hemos visto, del cervix, la secreción uretral, el líquido articular, en el caso de una artritis, que puede ser, la exudado faríngeo, en el caso de una faringitis, la secreción de una lesión de piel, pústula, de una pústula, otro tipo de muestra. No le voy a preguntar. Varias muestras que voy a poner, dependiendo de los hijos que las mencioné. ¿Ah? Exudado, sí, bueno, sí. Esa secreción, nada más que lo que va a cambiar es el lugar de donde vengan, dependiendo del sitio que está afectando, que ya lo vimos, ¿verdad? Es bien fácil. Lo que se recomienda es prótesis cultivo, ¿verdad? El prótesis ese se hace pues, a partir de la secreción mucopurulenta, se hace un proyecto, ustedes lo van a hacer en el laboratorio, luego se coloca con gran, y en la tinción de gran se observan muchos, cuando se trata de gonorrea, muchas polímeros nucleares, y en su interior se ven los diplococos gram negativos. Algunos están afuera, estos tienen granos de, bueno, ya lo veo, no sé si lo ven, los típicos formas en granos de café, y el reporte que les van a dar es se observan diplococos extra e intracelulares. Entonces ese es ya un sugestivo que se están ante una gonorrea. Primero porque le dicen diplococos gram negativos intra y extracelulares, que es lo típico que se observa cuando hay prótesis de una secreción de este tipo. En el 90% de los casos, pues vamos a, si el paciente tiene síntomas, tiene una secreción mucopurulenta, en el 90% de los casos esa prueba va a salir positiva. Aunque la sensibilidad de la prueba, vean que es bien baja, del 50%. Para eso entonces está el cultivo. Si ocupan medios de cultivos especiales, pues ahí lo van a leer en la bibliografía que les voy a dar.
¿Cuánto vamos? Sí. Vamos ya. Yo le dije al doctor que sobre gonorrea puedo hablar una hora, pero me dio 3 temas, pero bueno. Y después el progre y la prueba de PCR, que es el estándar de oro. Realmente la prueba de PCR es el estándar de oro para casi todos los métodos. Ahí pueden ver las ventajas, puede ser un método rápido, sencillo, y además se puede utilizar orina. Para el registro de gonorrea de una uretritis, la orina. Si van a hacer un swab definitivo. Pero si es PCR, sí la ventaja que tenemos es que se puede utilizar. Si bien hay pruebas serológicas, estas pruebas dan un uso. Generalmente los anticuerpos son producto de reacciones cruzadas con otras especies de micelio y por lo tanto pues, no tiene valor y estar buscando anticuerpos contra Neisseria gonorrhoeae. Vamos a ver si tenemos lo de tricomoniasis. Lo de tricomoniasis pues, es una infección que pueden ustedes produce por hormonas vaginales, el punto de procesario flagelado, acuérdense de forma piriforme, que solo tiene estadio de quiste, sí. Trofozoitos, solo tiene estadio de trofozoitos, no tiene quiste, o sea que la forma infectante son los trofozoitos. Y habitan, obviamente, pues en la mucosa uretral, tanto del hombre y la mujer, en las vesículas seminales, ¿verdad? Del hombre y en la próstata del hombre. Entonces, esos son los hábitats donde vamos a encontrar este protozoario. Este es un parásito, es un protozoario, ¿verdad? Y como ven, la secreción es un poco diferente a la que hemos visto. Que cuando es gonorrea es una secreción un poco purulenta, espesa, de aspecto como amarillenta, y esta tiene un aspecto como espumosa, ¿verdad? Cuando uno lo ve, es más, a veces hasta dicen, algunos libros reportan la producción de gas, ¿verdad? A nivel de la vagina. Yo no sé cómo se oye eso, pero así lo reportan. No sé, va. Pero sí va, cierto. No, vamos, por experiencia no, sino que... Bien, como les decía, entonces el hábitat es el único, este es un parásito exclusivo del humano, así como le decía, gonorrea es una bacteria exclusiva del humano. Y pues el hábitat, pues, ese ya les mencioné, igual se transmite, igual que la gonorrea, pues por transmisión sexual, y en este caso hay casos de transmisión directa y por fomites. En la directa es a través de las manos de hombres, ¿verdad? Que se tocan el órgano y luego van a tocar pues órganos de su compañero. Entonces es una forma directa de transmisión que se ha reportado. Y a través pues, de los fomites como toallas que lo han reportado y pues y las tazas de los inodoros. Vean que la cantidad de casos nuevos que se reportaron en el 2020 es una de las enfermedades producidas por microorganismos, es una de las más comunes. Siempre hay millones de casos nuevos en el 2020. Y pues está relacionada con las múltiples parejas sexuales, ¿verdad? Y principalmente, bueno, si vemos el ciclo biológico, bueno, ahí está el ciclo biológico, es bien sencillo, que el trofozoito a través de contacto sexual, pues el trofozoito principalmente se transmite del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Acuérdense que en estos casos el hombre es más asintomático, si se acuerdan de eso ustedes, que la mujer. En la patogenia hay muchas proteínas de adherencia. ¿Se acuerdan? Esta es una diapositiva que les quité todo lo que tenía del año pasado. Todas las moléculas que participan en la destrucción de las células epiteliales. Bueno, aquí se las dejé. Hay otras en las cuales hay moléculas de adhesión, hay proteínas que actúan directamente sobre las células epiteliales y ocasionan pues esa destrucción de esas células, obviamente la estimulación de los macrófagos y las células dendríticas que se encuentran pues allí, que forman parte del sistema inmune innato, que se activan, y luego van
a llamar a los polimorfos nucleares u otros tipos de células a tratar de destruir a esa tricomona, pero obviamente este parásito es bastante grande. Hay factores que estimulan, ¿verdad? Como de riesgo a que se presente el daño pues, a la mucosa de la vagina, como es el pH. Generalmente el incremento del pH arriba de 4.5 se considera un riesgo para que este parásito comience a proliferar bastante mucho. Igual la ausencia de microbiota normal, generalmente posterior al uso de antibióticos, eso puede alterar la microbiota y estimular, pues, eso hace que de alguna manera el pH también suba, ¿verdad? Y ya no tenga esa competencia con la microbiota normal, pues, de este microbioma. Y otro factor es la deficiencia de estrógenos. Acuérdense que los estrógenos ellos facilitan el depósito de carbohidratos en las células intestinales y eso hace que se mantenga el pH ácido de la mucosa vaginal. La deficiencia pues hace que incremente el pH, o sea, se haga más alcalino y facilite pues el crecimiento de este parásito. Las manifestaciones clínicas en hombres, si bien se puede presentar como una uretritis, pero es bien raro. La mayoría de las infecciones en los hombres son asintomáticas. Son asintomáticas. Y pues es el principal reservorio transmisor de la tricomoniasis. Y en la mujer pues sí hay una manifestación bien clara que se manifiesta como una cervicitis. Vean, su periodo de incubación es bastante amplio, de 5 a 28 días, en la cual pues podemos ver una secreción y al principio es mucoide y luego se va haciendo más espesa y también mucopurulenta y también puede emitir un mal olor. Hay presencia de gas o pequeñas como burbujas de aire por el metabolismo de la microbiota y de la tricomona. Pueden que la tricomona en este caso hace un metabolismo anaerobio. Y pues hay otras manifestaciones clínicas, esto ya lo he explicado. La significado de explosiva. Hay eritema, lugar, hay disuria, olianquiuria. Pues ahí me van a buscar, porque me voy a preguntar cuál es la diferencia de poliacur, olianquiuria y oliuria, que son dos cosas diferentes. Ahí lo van a encontrar. Hay dolor pues al tener relaciones sexuales, igual a anafrodisia. No es que lo vayan a buscar para no. Ahí lo van a encontrar, pues, bueno, ahorita lo pueden buscar en el celular y lo van a encontrar. Igualmente pues el pH mayor de 5, ¿verdad? Entonces, todas estas manifestaciones y con el examen, obviamente, en estos casos el examen a veces puede ser doloroso cuando se puede introducir el espejo, porque a veces las paredes de la vagina están afectadas. Y vamos a ver como tapizadas, obviamente, a veces en toda la vagina, con ese mucus. Y si vemos el cervix, pues es el típico útero, el típico cuello uterino en frambuesa. En esas lesiones, bueno, aquí se ve como que fue una frambuesa, pequeñas petequias en el cervix, ¿verdad? Y que lo describen de esa forma, cuando se ve que es lo típico en el caso de la tricomonas vaginales. El diagnóstico, bueno, es el examen directo-fresco de la secreción vaginal. Hay que tomar esa secreción vaginal, generalmente del cervix. Generalmente se mete el hisopo, ¿verdad? Antes, cuando íbamos a las prácticas de citología, ya casi a las prácticas de citología curativa, que íbamos al Instituto del Cáncer a tomar muestras, pues nos había muchos casos de esto, ¿verdad? Y había que tomar la muestra porque el médico lo indicaba. En este caso, pues tenemos una secreción, una secreción vaginal y que hay que hacer un examen directo fresco de la secreción con solución salina en busca de esas tricomonas que son muy activas. Yo creo que les pasé unos videos en la 1, hoy no los encontré, ¿verdad?
pero este examen tiene una sensibilidad del 50 al 70%, o sea que también hay que tener en mente que no es muy efectivo. Y para ser positivo, vean que tiene que tener unas 1000 trombocitos por mililitro de secreción. Abajo de eso, pues puede dar negativo, o sea, pues, el paciente puede tener pues, unas tricomonas ahí, pero si tienen muy poquitas, no van a ser detectables con este examen. Hay que tener en mente siempre eso, ¿verdad? Y lo mejor es hacer cultivo. Yo asesoré hace mucho tiempo este método. Es un método, en lugar de tener el método de cultivo pues en tubo, se llama un pouch TV. Es como una tira donde uno mete el hisopo. Este es el medio de cultivo. Uno lo deja ahí por unos 3 días. Y a los 3 días uno lo ve al microscopio y ahí ve las tricomonas que se han reproducido. Entonces, el cultivo, vean que la sensibilidad es de 97 a 98 y requiere de unos 5 o 10 arácitos por mililitro, o sea, una pequeña cantidad suficiente para que las tricomonas se reproduzcan en este medio de cultivo especial. Y obviamente el estándar de oro que siempre lo mencionan en los libros, que es el PCR, pero aquí apenas hay para hacer algunas pruebas de enfermedades respiratorias y obviamente no hay que encontrar, hacer un PCR para tricomanía. ¿Sí? Bien, en la profilaxis y control esta aplica para las dos, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, el doctor está apoyando un proyecto para hacer. ¿Cómo? Y estos dos métodos que le mencioné es mejor el cultivo. O sea, que esos son los tradicionales. La secreción uretral, aunque el nuestro medio, el que más manda, el nuestro medio, cuando lo indican es el directo de la secreción uretral. Es el que se indica. Bien, esto aplica para ambos, creo que el doctor ya lo había mencionado, aplica tanto para la gonorrea, para la infección por tricomonas vaginales. El uso preservativo, que sea en mujeres y hombres, los espermicidas que tienen los diafragmas a veces tienen efectos sobre las tricomonas, pero últimamente han notado que también tiene efectos sobre las células epiteliales y las destruyen. Entonces, al destruir las células epiteliales las hacen más susceptibles entonces de que la persona se infecte. Entonces, eso es bien, entonces es contraproducente en este caso. El control de las parejas sexuales y los contactos. Cuando un paciente está positivo, obviamente hay que investigar los contactos, más a los hombres, que son los, como hemos dicho, asintomáticos. En el caso de la inyección por tricomona. Y la abstinencia que les mencionaba el doctor, pues, y actualmente no existe vacuna para, se está estudiando para Neisseria, pero, porque hay para meningitis, pero no para Neisseria gonorrea. Pero igual no hay resultados como favorables para esto. Aquí están ya. Estos Stein Harrison está más explicado de lo que lo voy a mencionar. La vaginosis, si ustedes esperan, es una alteración de la microbiota humana normal. Se caracteriza por todo lo que está ahí y característicamente con una prueba hay un metabolismo de los anaerobios que producen estas sustancias que dan un olor típico, olor a pescado, ¿verdad? Cuando hay este tipo de infección, afecta toda la pared de la vagina, ¿verdad? Y los compañeros de psicología también, ¿no? Ahí están. El 50% de los casos es asintomático, obviamente estamos hablando de vaginosis, afecta a las mujeres, y hay factores de riesgo generalmente que llaman mucho la atención. Generalmente la infección ocurre después de una relación sexual, ¿verdad? Igualmente es bien común en parejas sexuales femeninas por el tipo de acción que hacen cuando están en la relación sexual. Igual el uso de las duchas vaginales que alteran también la microbiota intestinal y eso hace que proliferen
Acuérdense que los lactobacilos antes de la pubertad comienzan a crecer y duran durante toda su vida homosexual y luego vuelven a disminuir. Y en esos casos, esas edades, digamos, son las más que todo, pues en las mujeres arriba de 50 años es más frecuente esto, porque ya no tienen la protección de la microbiota, porque los lactobacilos ya han disminuido en esas personas. ¿Sí? Es que como también tiene que ver la alteración de la microbiota, o sea que acuérdense que hay duchas vaginales que te sirven para hacer el pH más ácido y hay otros que te lo hacen más alcalino. Obviamente las que te lo hacen más ácido te mantienen más la flora microbiota intestinal y digamos, y los lactobacilos pues mantienen más el pH ácido y ese pH pues evita que las bacterias o que los parásitos, principalmente el tricomoniasis, vayan a proliferar. En este caso hay un pH obviamente se hace alcalino y eso facilita mucho pues el crecimiento de anaerobios. ¿Se acuerdan ustedes? Había mobiluncos, había garnerella, había otro género, estaba incorporado en la vaginosis, lo vimos en la discusión de microbiota. Había prebotella, había otro género, bueno, es una gran cantidad y generalmente estos anaerobios son capaces de degradar las proteínas y producir esas aminas que dan ese mal olor, ¿verdad? Entonces, existen, bueno, para el diagnóstico existen los criterios de Hansen, ahí lo van a leer en la bibliografía, que son los criterios clínicos en el cual la presencia de flujo vaginal, el tetiaminas positivo, en el cual pues uno a la secreción uretral le agrega una gota de hidróxido de potasio, ahí está ya, y el laboratorista tiene que hueler. Si hay un olor a pescado, entonces es un test positivo por las medidas que se tienen. Ustedes, igual el médico, cuando ustedes van a, generalmente tiene, generalmente cuando ustedes van a hacer el examen, van a hacer ya, esto se los dejo, van a comenzar con la actividad. Cualquier pregunta,